Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Y pues bueno, como les comentábamos, es un gusto el día de hoy estar aquí con todos ustedes y participar de esta trayectoria que ha tenido el festival, el festejo de Catrines y Catrinas. El día de hoy lo vamos a hacer un poco diferente con la presentación de un libro que se llama Ausencias, del autor Edgar Josué García López, y para lo cual nos acompañan la maestra Lupita Palmer, coordinadora de la Academia de Núcleo, y el doctor Juan Carlos Neri, maestro de investigación en la Academia de Administración y Gestión. Por supuesto, nos acompaña el autor del libro, a quien les presentaré en un momento. Y bueno, sin lugar a dudas, la pandemia nos ha hecho enfrentarnos más día a día a esta situación de las pérdidas, de las ausencias, de las partidas. Y si bien el mexicano es particularmente caracterizado por reírse de las tragedias y así sobrellevar las tristezas, pues ahora lo vamos a ver cómo hay otras formas de ir retomando y de ir viviendo estos momentos que son dolorosos, pero que se pueden ir favoreciendo, que pueden irse trabajando a partir del arte, en este caso de la poesía. Por ahí podrán ver también los esfuerzos que estamos haciendo, los que presentamos el día de hoy en esta noche, que estamos todos reunidos. Afortunadamente ya nos dio la oportunidad del semáforo y la reducción de contagios, el poder estar reunidos todos el día de hoy aquí para participar de este evento. Y le cedo la palabra a la maestra Lupita Palmer para que nos haga una primera reseña de este libro, Ausencias. Buenas tardes a todos, un gusto de estar aquí con ustedes, estar participando nuevamente de una manera distinta en lo de Catrinas y Catrines, que siempre el núcleo ha estado como muy presente también con Merca, apoyando todos este tipo de eventos. Y lo que podría yo aquí comentar o lo que vamos a exponer es precisamente ese proceso en el que se da la creación de lo que es el libro. Para el autor, en este caso, pues yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en la universidad, ya hace varios años. Él iba a era un semestre más adelante que yo, un año más adelante que yo, no por eso es que esté más grande que yo, tampoco, no es eso, tenemos más o menos la misma edad, pero
Era muy interesante este aspecto, esa generación que teníamos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Era una generación que siempre se caracterizó por ser muy allegada a lo cultural, lo artístico, lo intelectual. Y Josué tiene ese proceso, siempre lo presentó. Desde que lo conocí en la universidad, esas ideas, esa búsqueda por la cultura, por el conocimiento, se expresaban en ese momento y trabajo e igualmente, o sea, siempre como que fue algo que siempre ha permeado su vida y ahorita verlo en otros aspectos como es la literatura, pues es leerlo, es ver también otra parte diferente de una persona que conocí como estudiante, como mi jefe, porque fue mi jefe en esa época, como compañero de trabajo, y ahorita leerlo y también conocerlo en una fase distinta, como esposo. También, a lo mejor yo me estoy viendo, estoy tratando de entender todo ese proceso en el que él escribe y verlo en ese aspecto tan importante como es conocer a una persona. Muchas veces hemos hecho trabajos de literatura o de talleres en la universidad y hemos invitado a autores y nos dicen esta idea de que siempre nos recalcan que no es que la inspiración llegue, sino que la inspiración es algo que llega cuando estás trabajando y ese proceso de trabajo, escribir un libro y escribir un libro de poesía tiene que ver mucho con lo que es la vida, con lo que son los procesos que ha tenido esa persona en la vida y yo puedo, o sea, puedo observar precisamente todo ese proceso, pues es muy enriquecedor. Entonces, verlo como esposo de una compañera de trabajo, conocerlo de otra manera a partir de ella, pues también es algo diferente, porque yo lo conocía pues como mi compañero de clase y leerlo también es conocerlo de una manera distinta y todo eso ha sido como decir, este libro tiene esos aspectos, este libro me está presentando procesos ya muy cerrados, muy complejos, que para mí han sido complejos, pero de una manera simple, porque es muy agradable, es muy fácil de leerlo, no es algo que tenga yo que ser demasiado rebuscado, sino que es algo que llega a la persona y más en estos momentos en los que estamos con la pandemia y que ha habido muchas pérdidas y también en estos momentos en los que estamos el día de hoy que es Día de Muertos, entonces todo eso se compagina. Platicando, les digo, bueno, verlo como el esposo de una compañera, pues eso es algo diferente y es lo que ella me platica cuando platicamos es algo también muy padre, porque es ver esos aspectos, el por qué se escribe el libro, cuál es ese proceso de escritura que se da de este libro, qué conllevó a que llegaran esos aspectos. Si bien, por ejemplo, esto que les decía de lo que es la inspiración, también tiene que ver con procesos de cerrar ciclos y de cerrar procesos y a veces un libro nos ayuda a eso, no solo al escribirlo, sino al leerlo. Y muchas veces el arte es precisamente lo que llega a tratar de desarrollar, de generar formas distintas de cómo sacar lo que tenemos dentro, sea bueno, sea malo. Desgraciadamente, a lo mejor si nos fijamos en el entorno, vamos a ver que hay más cosas que a lo mejor hay más inspiración por algo que nos cala, que algo que es bonito, que nos hace reír. Pero precisamente es por eso, porque eso que nos cala no tenemos que dejar impreso en algo y eso es lo que yo creo que les recomiendo a todos, porque de así pueden salir muchos más libros también, como que son esos procesos positivos que tenemos y que nos hacen ser pues, mejores personas y eso también es lo que yo he visto al verlo en todo ese aspecto. La imagen que yo tengo del autor es el autor es una persona que como compañero de trabajo siempre estuvo con las personas y con los estudiantes, siempre estuvo con sus estudiantes, porque también es docente o fue docente. Entonces también tiene esos aspectos que pues se centran también dentro de lo que es su personalidad para poder generar este texto. Hay dos que a mí me llamaron mucho la atención, dos textos que al estarlos leyendo, si bien me hacían pensar en la pérdida de una persona,
también me hacían reír, porque a veces es un poco irónico lo que sucede, ¿no? Lo que nos pasa. Y uno fue lo de, o sea, te das cuenta que en esa pérdida o en ese recuerdo, aquello que recuerdas a lo mejor es aquello que más te molestaba, o que a lo mejor, si no te molestaba, que decías, bueno, otra vez, pero que es precisamente lo que a lo mejor llamamos o nos llama la atención de las personas cuando mueren, es lo que más recordamos. Y a mí me llamó la atención varios, pero voy a nada más a leer dos de los poemas. Uno se llama Cerrojos y dice: anoche te escuché echar los cerrojos y unos segundos después venir a preguntarme si las puertas estaban seguras porque lo habías olvidado. Es curioso. Cuando me acompañaba tu latido, la intención era que nada, ni nadie entrara. Y ahora que te has ido, la intención es que nada tuyo se me salga. Lunes. Este es el otro que también me llamó la atención. Siempre he odiado los lunes. Están a la mitad de un domingo inconcluso y de un martes que apenas arranca la semana. Agradezco que te hayas ido el lunes. Sabías que así no tendría que odiar otro día, porque no funcionó. Ahora que no estás toda la semana, me sabe a lunes. Esos fueron los poemas que me llamaron la atención de este texto. Yo la verdad lo recomiendo a que lo disfruten, que lo lean, que se den la oportunidad de darse también ese espacio, porque también eso nos da la oportunidad. Cuando leemos algo, también nos ayuda a sacar aquello que tenemos. Vemos ahí cosas que a lo mejor no las hemos racionalizado, pero están ahí. Y cuando leemos algo, entonces sale aquello que no queríamos entender que estaba ahí. Y eso es con lo que cierro, ¿no? Esta reflexión de que la lectura no es nada más el aprendizaje que tenemos en los libros, sino también es un aprendizaje de conocer a la gente que escribe, de saber, de entendernos a nosotros mismos dentro de lo que es la misma escritura y lo que es la misma lectura también. Gracias. Lupita, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es una reflexión bastante interesante de cómo ves al autor desde una perspectiva de joven creciendo hacia adulto y desde una perspectiva y una mirada pues lejana. Te agradecemos mucho tu participación, seguiremos ahorita aquí platicando y ahora daré pie al maestro, al doctor Juan Carlos Neri de la Academia de Administración y Gestión, quien también nos platicará cuál es su percepción de este libro y de su autor. Muchas gracias, Luzarne. Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este evento. Para los coordinadores, mis respetos, porque son eventos de muy alto valor agregado que yo creo que les van a ser de mucha utilidad. Yo siempre a mis alumnos que realizan alguna actividad que tiene que ver con formación integral, les doy medio punto por parcial. Entonces, en este sentido, si hay algún alumno mío ahorita, pues ya sabe que tiene medio punto nomás por estar en estas actividades. Muy bien, me gusta el contexto, la celebración del Día de Muertos. Saben que en México y en el mundo tiene una diversidad cultural inmensa por todo lo que hay alrededor de ello. Hay bailes, comida, pues no dejamos de lado el pan, las calabazas, las calaveritas, van los vestuarios, los disfraces. Les comenté a ver si tenía uno que venir aquí destrozado, me dijeron que no hay problema. Pero hay música, hay tradiciones, altares de muertos, veladoras, fotos, flores, en la Huasteca no se diga, alfeñiques, otras tradiciones como ir a misa, desfiles, visitas, cementerios, una infinidad de cosas, como no tenemos idea, y a veces de tanto que lo hacemos de manera rutinaria perdemos el valor de esa riqueza, ¿verdad? También quisiera comentarle algunas cosas antes de entrar a lo del autor. Miren, dicen las estadísticas que los hombres publican 2 veces más que las mujeres. Quién sabe, a mí me entra todavía, o a lo mejor es cuestión de géneros, ¿verdad? De escritura. Pero las estadísticas son esas. Se los traigo nada más por el reto que implica. ¿Se van a dejar las mujeres? No creo. En México dicen que se leen 3.4 libros por año. ¿Quién creen que lee más, hombres o mujeres?
los hombres 3.7 versus 3.2. Son datos confiables, recién sacados ahí de las estadísticas. Pero lo más importante viene por aquí, el 65% de los lectores son mayores de 18 años y están en instituciones de educación superior. Eso es muy importante porque lo que nos dice es que si ustedes leen, están en el top, están en ese estándar, ¿verdad? No dejen caer ese estándar. Seguramente ustedes tienen muy identificadas bien cuál es su música favorita y sobre todo el género. Sí me gustaría que hicieran una reflexión si les gusta leer y que identifiquen qué tipo de género les gusta más. En este contexto de Día de Muertos, pues mucho tiene que ver con literatura de misterio, detectives, fantasía, ciencia ficción, suspenso, etcétera, etcétera. Mi invitación es esa, a que lean, ¿verdad? Que hagan fuerte a su institución, a ustedes. Creo que empieza todo desde ustedes. Los géneros más leídos son la novela, por supuesto, el cuento, la ciencia ficción, incluso el teatro se leía en las estadísticas. Y generalmente tiene que ver con entretenimiento y cultura. En la parte de la cultura es donde debería venir lo de formación, que tiene que ver con ustedes. Fíjense que esta pandemia, como bien inició la doctora Luisa René, le pegó mucho a la industria editorial. Ustedes saben que en la pandemia se declararon sectores prioritarios y no prioritarios. Desafortunadamente la industria editorial fue uno de los no prioritarios. Y las ventas de libros de 2019 a 2020 cayó casi el 25%. Eso es un dato impresionante, no solamente porque se dejan de vender, comprar, sino que es el desempleo que se queda detrás de todo esto, ¿verdad? Bueno, entrando un poco en materia, quisiera hacerles una pregunta y espero que me la puedan contestar. Yo sé que sí. Yo sé que ustedes saben que es un traslador, ¿verdad? Es para que lo piensen, es para aquellos que les gusta la saga de Harry Potter. Bueno, un traslador es ese objeto que te permite enviar a una persona o a más personas a un lugar específico. Este libro que estamos presentando para mí es eso, es un traslador. Este libro o cualquier libro, ¿verdad? Es un traslador. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a leer un libro, te sumerges, así como le pasaba a Harry Potter y se metía a esa fuente de los pensamientos, se lo tragaba. Eso es un libro. Para mí es un traslador. Y te lleva a eso que el autor quiere que te enteres. Entonces, dependiendo de la capacidad del autor y dependiendo del interés de ustedes, los va a atrapar. Seguramente los va a atrapar. Este libro yo creo que los va a atrapar. Ahora sí, un poquito hablando de Edgar Josué. Primero, mi reconocimiento por la diversidad de competencias que tiene este compadre. Yo conozco su trabajo de investigación. Él escribe en una revista periodística de opinión. Es bueno escribiendo esto. Escribe junto a autores muy importantes de top nacional. Pero también lo conozco cuando escribe investigación. Es bueno también, pero no le conocía estas artes. Digamos que escriba poesía es muy difícil. Si a ustedes les gusta leer, seguramente también les va a gustar escribir. Se facilita, es como una cadenita. Pero escribir implica más porque implica conocer mucho del lenguaje y tener esa capacidad de leer y escribir. Fíjense, alguna vez conocí yo un autor, alguien que escribía muy bueno y tenía unos 2, 3 amigos que fumaban marihuana. Y se juntaba con ellos porque decía que cuando ellos fumaban marihuana se ponían muy sensibles, porque empezaba a decir, no, pues es que ellos me explican cómo cuando fuman marihuana sienten correr el viento, cómo les pasa por los dedos, cómo sienten cada uno de sus cabellos, y él lo escribía. Yo espero que aquí el autor no haga eso, pero es una manera, es una sensibilidad que tiene la gente que escribe de hacer detalles de cada una de las ideas o circunstancias que quiere escribir, que te pierdes en eso. Digo, ustedes lean a cualquiera de los premios Nobel o en literatura y van a encontrar eso. Es una capacidad extraordinaria para que nos expliquen algo que para nosotros no es algo común. Por eso es bueno que lean, pero es mucho mejor. Yo espero que algo de ciencia y de investigación les llame a ustedes la atención para que logren
entender más la literatura. Seguir a este compadre me abrió a mí mucho entender cómo interpretar la literatura, cómo entender las novelas, porque a veces hay libros que abres y no los entiendes, no te interesa y los botas, pero hay que familiarizarse con eso, incluso hasta para las materias. Aunque haya un mismo libro para estadística, hay 50 libros, uno te va a llegar, aquel que escribe para universitarios, para su generación. Me regreso otra vez con Edgar José. El 23 de octubre del 2019 tuve el honor también de asistir a su presentación de otro libro. Muy bueno también. Me reencontré otra vez con lo que es la literatura y los poemas, y la verdad me gustó. Pero este es otra cosa. Este libro se me hace mucho mejor. No sé si se los compartieron a los jóvenes. No. Si alguien tiene interés, pídaselo al autor o pídaselo a la doctora Luisa René. Va a estar en venta. O va a estar en venta. Pero la verdad es que yo creo que vale la pena. Es un libro muy centradito, muy ameno de leer. Solamente que hay un requisito ahí. Es sobre pérdidas, ¿verdad? A mí me gustó mucho y me entendí bien porque perdí a mi madre en el 2016. Creo que ha pasado una etapa de resiliencia conmigo y creo que lo he llegado a superar. No estoy muy seguro todavía, pero al leer este libro me trae mucho en ciertos poemas que vienen ahí, que me identifico con ellos. Que de los que ya ha habido una presentación del libro y de los diferentes que han dicho para mí es el mejor, yo no coincido con ellos. Para mí hay otros, pero cada quien que lo lea, si ha tenido esa no oportunidad, esa situación de perder a alguien, a algún ser querido, se va a identificar con el libro. Es algo muy te hace madurar. Ese tipo de cosas, cuando tú las vives, no tienes el tiempo de pensar, ¿verdad? Salvo tener la sensación. Pero cuando alguien es capaz de superar eso y empezarlo a escribir, se convierte en otra cosa. Yo siento que esta es una etapa del sentir que él tiene y que no lo hace, que lo bueno es que lo hace público para todos. Y en ese sentido todo el mundo puede identificarse con el libro. Y me va muy bien que se haya presentado ahorita en Día de Muertos, porque hay mucha gente ahorita con el COVID también, pues es una manera de hacer resiliente o transmitir esa resiliencia a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, la invitación es involucrarse con las reflexiones que hace el libro. Si bien los sentimientos de duelo no son los mismos para las personas, hay muchas cosas detrás que nos hacen ver un libro de manera diferente. Están las expectativas, los principios socioculturales y temporales, por ahí va la edad, la experiencia vivida. No es tanto manifestando a través de poesía, se vuelve como las matemáticas, se vuelve como el inglés. Este libro creo que se vuelve en un contexto más universal. Es una cosa bonita, pero les digo, hay que verlo desde ese punto de vista. Hablando un poco de estas pérdidas, yo siento que este libro pues logra su objetivo. Yo creo que ese gran objetivo que es hacer sentir al lector sobre la experiencia de la pérdida de ese ser querido, desde mi punto de vista, el más sentido cuando se trata de una madre. Jóvenes, a ustedes por su edad, yo creo que todo el mundo tiene su mamá y creo que no nos damos cuenta hasta que la perdemos que se convierte en el ser más querido. ¿Por qué? Pues porque la mamá es la que está siempre atrás de todos, está la mayor parte del tiempo, se preocupa por todo, los cuida por todo. Entonces, cuando lo pierdes, se cambia el paradigma, madura uno y se da uno cuenta de esto. Bueno, el libro hace sentir esto. Hay autores que dicen que así es, que esto está demostrado. Pero también parte de lo importante de la obra es que muestra evidencia de una liberación o una superación sana del dolor. Ese tipo de cosas no se alivia uno rápido. No es tómate esto, no es descánsate, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con una nueva manera de convivir con las personas. Ya no es física, tienes que transitar hacia una etapa más espiritual, más sutil. En ese sentido, hay algunos poemas que a mí me llamaron la atención. A mí, por ejemplo, yo le recomendaría el poema de Tangente. Quizás para mí, así lo considero, ¿verdad?
porque retoma eso que les decía del traslador. Para mí la ciencia ficción es muy padre, es lo mío. Si yo tengo oportunidad de comprar un libro, por ahí va, pero no está muy alejado de esto, ¿verdad? Hay algunos libros, creo que es de Edgar Allan Poe, un libro que dice que cuando alguien muere, se va del otro lado, si muere en el día, se va del otro lado del mundo en la noche y renace. Igual si mueres de noche, vas para el otro lado del mundo y apareces otra vez, naces otra vez. Entonces habla de la reencarnación, habla de que tengas un yo alternativo. Entonces creo que este poema me parece muy bueno. A mí me gustó mucho la serie Fringe, que me la detuvieron ahí, pero habla de eso, de la posibilidad física en términos de la ciencia, de la ciencia de la física, que ya hay muchos libros muy buenos sobre eso que explican estas dimensiones, pero Josué los trae en términos de poesía y me parecen muy, muy, muy buenos. El libro, este poema se los voy a leer nada más para no dejarlo, paralelo al nuestro, donde ahora habitas. Un espacio mudo, cálido, ausente. Es así como en momentos salgo a caminar las calles silentes, empapado de ausencia. Me escondo del resto y habito contigo. Por fracciones de segundo, en tu abrazo callado y distante. Es muy bonito el poema, pero les digo, de fondo hay algo. Está una pérdida. Hay que leerlo con esos ojos y verán que vale la pena. Cada palabra ahí está acomodada de una manera que el lector entiende lo que Josué quiso escribir ahí, pero hay que tener ese background, ¿verdad? Ok, bueno, también considero que el autor hace una remembranza sobre esa nueva dimensión de convivencia y comunicación que tenemos como los seres queridos que ya no están. Y lo muestra en otro pequeño poema que dice, que se llama Ser Mutis, donde de manera elegante y sencilla y profunda sobre todo, nos explica cómo para lograrlo tenemos que hacerlo de una nueva forma, en el silencio. Para mí es algo genial esto. Dice, hacer mutis. Dice, a veces me quedo callado porque imagino que en tu mundo mi silencio te hace falta. Sencillamente profundo. Estos 3 renglones yo digo que vale la pena todo el libro. Con eso, pero eso es para mí, ¿verdad? Cada quien saca lo que se identifica con ellos. Aquí quisiera hacer una reflexión del libro tibetano de la vida y de la muerte, que dice que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Eso habrá que leerlo, habrá que entenderlo para saber que pienso que esta obra es una muestra de superación que nos es útil a todos. Bueno, hay otros que quisiera leerles, pero prefiero que los leyeran. Déjenme comentarles nada más para cerrar aquí. Es que traigo varios aquí. Bueno, retomo nada más lo de los mundos paralelos, y lo que les decía, la posibilidad de que tengas una misma vida, pero en otra dimensión. Entonces, cuando tú haces algo aquí, algo bien y algo pasa mal allá, tú tienes esa posibilidad de ir allá y arreglarlo o desarreglarlo, ¿verdad? Mi pregunta es, en este sentido, ¿has encontrado un doble tú que creas que se parece a ti, que actúe como tú, que piense como tú, que tenga una familia semejante a la tuya? Te lo dejo nada más como reflexión, pero la invitación es, lee este libro y lee los libros que te atraigan y que te gustan. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Algo que comentaste y que reiteraste en varias ocasiones, este es el que a mí me gustó, este es el que a mí me dice algo, ¿no? Y en algún momento de mi vida yo decía, bueno, es que ¿cómo entendemos el arte? ¿Cuál sé que es el bueno? ¿Cuál sé que es el malo? Y seguramente algunos de ustedes, chicos, también de repente dicen, es que porque esas 2 rayas pintadas se cotizan miles de dólares, en millones de euros, y ustedes ven otra obra que a lo mejor les llena más y no es tan cotizada, o sea, su precio no es tan alto. Entendí particularmente que tienes que identificar cuál es el arte que te llega a ti
y que te hace sentir y te motiva a avanzar en algo que tú quieras, en tu vida, con tu familia, en tus estudios. Entonces, pues sí, la invitación que nos hace Juan Carlos es, qué bueno que podamos encontrar esos pequeñitos y grandes detalles del arte que nos impulsen. Y bueno, en tercer momento vamos a presentarles en esta presentación, perdón, valga la redundancia, vamos a presentarles al autor, Edgar Josué García López, investigador, maestro, poeta, en este caso del libro Ausencias. Bienvenido. Buenas noches. Me escucho bien ahí, ¿verdad? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a la Universidad Politécnica por el espacio, por la apertura, por el interés en el texto. Por supuesto, a la maestra Xochitl por abrir el espacio desde la coordinación, a René, a Juan Carlos, a Lupita por tomarse el tiempo de la lectura de este texto, que es un texto que lleva cerca de 15, 16 años fraguándose. Es un texto que más bien fue compañía. Es una compañía, es un diario, es una dinámica que ahorita tanto Lupita como Juan Carlos coincidían muy bien. El escribir se hace diario conforme uno va leyendo no solo libros, sino la realidad, su entorno, su gente. Conforme uno va leyendo a los demás, va tomando cierta experiencia, se va quedando un poco con cada uno de esos momentos. Yo creo, siempre he creído que cuando uno va caminando por la vida, lo que va haciendo es guardando un poco de la gente que va conociendo, la gente que va teniendo a la mano, de la gente que te acompaña. Y se va prendiendo una luz en cada uno, con cada uno de ellos en ti. Y a veces la luz es más grande, a veces la luz es más pequeña, pero hay una lucecita ahí que se te va quedando como si fuera un edificio enorme, con muchas ventanas, y de pronto se van prendiendo cada una de esas ventanitas. Y de pronto un día, también lo dijeron ya hace un momento, conforme uno va teniendo más edad, se empiezan a apagar esas luces, se empiezan a apagar esas ventanas. Y de pronto se te van apagando, se te van apagando. Y hay un momento dado en que tienes que decirlo, tienes que soltarlo, tienes que platicarlo con alguien. Este es el libro de Ausencias, la historia de cada una de esas ventanas que se fueron apagando, de cada una de esas velitas que se fueron consumiendo y que de pronto las vas guardando y un día te pesan demasiado, te pesan para hablar, te pesan para escribir, te pesan para pensar, porque las vas guardando en los bolsillos, te las vas guardando en los pantalones, las vas ahí guardando para dar otra cara, otro rostro frente a la vida, y de pronto ya no es posible seguir caminando, como si tuvieras las piernas de plomo, como si el cuerpo fuera de roca, como si de pronto te fueras enraizando demasiado en el camino, y cuando quieres elevar un pie para seguir caminando ya no es posible. Y entonces no se trata de cortar la raíz, sino más bien como de compartirla. Es otro punto importante. Cuando uno escribe, cuando uno lee, no hay otra cosa más que un acto de compartir, ¿no? De construir colectivo, porque entonces vas repartiendo lo que te pesa a los demás, y entre uno y entre otro te empiezan a ayudar un poco a seguir andando. Acá el pretexto del libro son dos partidas muy importantes para mí, dos luces muy grandes para mí, dos lumbreras que eran vitales en mi vida, y que de pronto al apagarse sentí la necesidad de irlo soltando poco a poco. Desde ahorita 16 años, no es poco, de ir escribiendo, de pronto uno, de pronto otro, algunos años después volver y reescribir, leerlo y darte cuenta que algo te faltó por decir o que lo dijiste muy bien, entonces le das la vuelta. Le comenté a René, recién llegó el paquete acá y abrí la caja, que era un libro que difícilmente iba a poder leer yo mismo, leerlo completo, porque cada poema evocaba un momento y no era lo mismo leerlo para
corregirlo, para editarlo, para que saliera en el libro, a leerlo una vez terminado y empezar a evocar, a recordar. Lo he leído por partes, no lo puedo leer completo una vez que lo tengo acá en físico. De pronto un día abres una hoja, la lees, te acuerdas de algo y continúas con tu dinámica. El ejercicio de pensar en la ausencia, que es lo que quiero compartir ahora, no es justamente o no necesariamente tiene que ser cuando pierdes a alguien. Hablamos de ausencias cuando pierdes algo. A veces estás tan metido en tu dinámica cotidiana, de pronto te llega una oportunidad y quieres hacer todo lo posible por aprovecharla, pero algo te va limitando y de pronto no llega, se te acaba el tiempo y te sientes frustrado porque querías acceder a una convocatoria o querías acceder a un premio o querías acceder a un lugar, a X cosa. Y vas guardando también esa ausencia. Algo de ti se queda ahí con esa idea de que pudiste haberlo intentado, que pudiste haberlo logrado, se queda ahí. Pero también un amigo, también alguien que a lo mejor estuvo muy cerca de ti, que de pronto un día ya no está, algo salió mal, un malentendido, toman caminos distintos, hay intereses que ya no son compatibles y de pronto vas guardando también esa ausencia. Entonces la idea de ausencias tiene que ver, claro, con el pretexto de una partida cercana, de dos partidas cercanas, pero hay un trasfondo en ello, que es lo que, bien ahorita agradezco mucho a Juan Carlos y a Lupita, que hayan hecho la invitación a leer y escribir. Una parte de nosotros se va perdiendo conforme va caminando la vida. Y entonces de pronto ya no te acuerdas quién eras tú a los 8 años, a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 40, 50. Y escribir te permite dejar ahí un rastro de cuando ya no recuerdas de dónde vienes, o ya no recuerdas quién eres, o ya no recuerdas a dónde vas. Voltear y ver lo que escribiste en tu libreta, en tu diario, en un libro, a veces en una dedicatoria de algo. Tuve un amigo que compraba sus libros y escribía una dedicatoria en cada libro, aunque no fueran escritos por él. Él iba a la librería, compraba un libro y de pronto en la parte de frente escribía algo de cómo se sentía el día, o que había comprado el libro, o que había terminado de leer el libro. Y entonces cuando él fallece, nos damos a la tarea de recopilar su biblioteca y nos damos cuenta de toda la historia que tenía guardada en cada uno de esos libros, porque fue anotando un poco de ello como un rastro, no solo para él en este caso, sino también para la gente que lo conocimos y que de pronto se nos perdía un poco en los días y al final podemos construirlo como un rompecabezas. En fin, yo no he preparado leer ningún poema del libro. No sé si acá me lo vayan a solicitar, pero agradezco mucho otra vez que la gente que lo está comentando se haya permitido no solo leerlo para sí, sino leerlo en voz alta. Pero sí quiero dejar la invitación para ustedes, para que lean, para que escriban. Si es posible que el libro les acompañe, bienvenidos, acérquense a él. Es un libro que no tiene la intención para nada de dar un consejo, no tiene la intención para nada de hacer menos el momento, sino simplemente de hacer compañía. En la parte de atrás, en la cuarta de forros le llaman, viene una pequeña parte que indica ahí, este libro debe servir como pretexto para salvar, para sanar, para acompañar, para soltar un poco de aquello que a veces nos complica la vida y que a veces solo hace falta encerrarlo en una palabra para dejarlo ir. Les agradezco mucho el tiempo y aquí estoy para si alguien quiere seguir comentando, con mucho gusto. Muchas gracias a la universidad por abrir el espacio. Muchísimas gracias por esta descripción y por esta compartir de sentimientos y el origen de dónde viene esta obra. Ahora daría paso a preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, tiene alguna pregunta para los presentadores, el maestro Juan Carlos, la maestra Lupita o el autor Edgar Josué, levanten por favor ahí la mano para abrirles el micrófono y que entonces les cedamos la palabra.
o por el chat, si nos abren el chat, por favor. Bueno, iba al comercial, somos Mercadotecnia y pues también siempre queremos hacer llegar nuestros productos en este momento. Es una idea en un texto a todos ustedes. Si alguien está interesado en adquirir el texto, pueden comunicarse, enviar mensaje a mi correo electrónico rene.duenas@upslp.edu.mx, con la maestra Lupita Palmer también, con la señorita Oneida, que es la asistente de coordinación de Mercadotecnia, y ahí les podríamos indicar cuál es el mecanismo para poderles hacer llegar el texto, mismos que irían con dedicatoria si ustedes así lo desean. ¿Hubo alguien más que quisiera comentar? Déjame ver. El correo. René, voy a ponerlo en el chat, .duenas@upslp.edu.mx, con la maestra Lupita Palmer, que es Guadalupe. Es socorro.palmer@upslp.edu.mx. En cualquiera de estos dos correos nos pueden hacer llegar su interés sobre la adquisición del texto y les decimos cuál es el... Ay, se están quejando de la tarea, ¿qué es eso? Y les decimos cuál es el mecanismo para adquirirlo. ¿Alguien se animó con alguna otra pregunta? El autor tiene otras obras, sí, tiene otro libro de poesía que se llama Hojarasca. Este es el segundo libro de poesía que está presentando. El primer libro es el que comentaba el maestro Juan Carlos Neri, que se presentó precisamente antes de que iniciara la pandemia. Xochitl, ¿Sí me escuchas, René? no te escuchábamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, nada más complementando mientras los chicos se animan a escribir. Muchísimas gracias, Josué, por haber aceptado esta invitación, por todo el traqueteo que hubo para esta presentación. Gracias a los que nos apoyaron, que es Palmer, Neri. A mí me llamó mucho la atención lo poco que leí, que le decía a René que por múltiples cosas no había leído, pero el inicio fue algo que me captó desde el inicio, porque es ausencias. Hay algunas que sanan con el reencuentro, otras con el recuerdo, unas con el tiempo y aquellas que no sanan nunca. Yo creo que con eso el libro capta y te llega, y concuerdo con Eri en esa parte de hacer la similitud a Harry Potter, que yo soy súper fan de Harry Potter, el traslador, porque sí te llega, ¿no? Yo creo que los chicos que se animen a leer el libro van a encontrar muchos clics. Yo creo que ellos que buscan conexiones, que buscan interpretar ciertos momentos de vida, que todos hemos pasado más en esta pandemia, yo creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí uno dice, ¿el autor nace o se hace? ¿Qué opinas, Josué? Tú que eres el autor. Gracias. Yo creo que ambos. Yo creo que el autor, cuando alguien escribe, permítanme que lo diga así, hay Messi y hay Ronaldo. Es decir, hay autores que nacen con la pluma libre, baila, recién piensan algo y fácilmente lo pueden pasar al papel, lo pueden escribir y lo escriben y se ve maravilloso. Son Messis, ¿no? Y hay escritores que son Ronaldo, que tienen que estar horas extra en el gimnasio, leyendo mucho más, escribiendo mucho más, formándose en la disciplina con mucho más precisión, con mucho más dinamismo que otros. Y entonces aquí el asunto, creo yo, el secreto es que no va a venir nadie a decirte tú eres Messi, tú eres Ronaldo, sino que tú lo tienes que demostrar escribiendo en este caso, ¿no? O leyendo. Entonces, bueno, el autor yo creo que nace y además se hace. Y yo usaría otras palabras. Yo creo que el autor se crea y se recrea. Y en cuanto sigue su camino, en cuanto no deja de escribir, en cuanto no deja de leer, esa posibilidad de recrearse, lo va a seguir haciendo eterno.
eterno, por lo menos, en la posibilidad, les decía hace un momento, de que un día alguien en algún bazar, en alguna biblioteca, en algún librero, encuentre lo que escribiste, lo tome, lo lea y se enganche con eso. Entonces, ahí está la respuesta en un sentido más bien de ambas, cada una en su posibilidad de interacción. Ok, y con esto que nos acabas de decir, ¿sientes que es difícil escribir También poesía? tenemos otra pregunta. Es que bajo el audio para... Sí, discúlpame, René. Sí, Josué, ¿sientes que es difícil escribir poesía? Yo creo que depende del momento. Mira, hace un tiempo quería escribir un par de textos para completar un libro que quería justamente poner a disposición de un certamen. Me faltaban algunos para llegar a la cuota mínima, ¿no? Entonces, tenía algunos que había preparado y me faltaban algunos. Y me senté días y días y días intentando escribir y no salió nada. Bueno, sí escribí mucho, pero nada que yo dijera, esto vale la pena, esto yo creo que tiene que ver con la dinámica del resto de los poemas que ya tenía ahí listos. Entonces, yo creo que es complicado escribir cuando uno no está dispuesto a escribir, ¿no? No es, creo yo, la intención, no es que uno quiera hacer. Yo escribo desde, ¿qué te diré eso, Chile? Escribo desde los 8, 9, 10 años. Escribo porque era mi manera de expresar lo que sentía. Entonces yo leo ahora, tengo mis libros ahí, yo tengo esa manía de escribir todo. Tengo diarios de todo, tengo diarios de campo, tengo diarios de mi vida, tengo diarios de todo, escribo todo. Entonces de pronto leo un poco lo que escribí a los 15 años, a los 16, y bueno, ¿cómo escribía esto? En su momento era para mí importante, a los 18, a los 19, a los 21. Entonces es complicado escribir, sí, cuando no hay algo que te prenda, que te mueva, que te motive. Y yo creo que más cuando es por encargo, se te complica mucho más, ¿no? Lo digo cuando uno mismo se lo encarga, como en este caso te decía yo hace unos días, quería completar un volumen y nunca pude. Por otro lado, cuando tienes tiempo, cuando tienes ganas, cuando de pronto un día de la nada, yo camino diario, camino mucho diario, y cuando voy caminando voy pensando, voy escribiendo en mi mente, y entonces ahí se me facilita mucho. Entonces llego, tomo mi libreta inmediatamente y empiezo a escribir. ¿Te fijas? Bueno, dependerá yo creo del momento, de la situación, de la disposición. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante que dice que ¿se atrevería a decir que dejó su vida escrita en sus obras? ¿O son inspiración de otras historias presenciadas o que le han llegado de cualquier medio? Yo creo que la pregunta es más bien como capciosa, ¿no? Porque en parte, cuando uno escribe, claro que deja su parte, una parte de su vida ahí escrita, porque le dedicas tiempo a esto, ¿no? Te pones ahí en el personaje. Cuando alguien escribe poesía, en realidad está escribiendo un pequeño corto. Eso es un poema. Yo creo que un poema que prende, que engancha, lo digo por lo que a mí me prende cuando tomo un libro y lo leo. A mí no me gusta particularmente que me cuenten una historia, inicio, desarrollo y fin. Yo quiero que la historia comience a lo mejor en el fin, quizá a la mitad, y de pronto el que lee se ve obligado a pensar, bueno, pero ¿qué pasó antes? O ahora qué sigue, o en qué momento estamos, o qué pasó con los demás. Y eso ocurre en un cuento y creo que también puede ocurrir en un poema. En un poema tú empiezas a leer y no sabes qué momento es del autor. Si es algo que le va a venir, entonces está esperándolo, o le acaba de ocurrir y se está levantando del golpe, del impacto. Entonces, esta dinámica de la escritura de la poesía es como un ejercicio, lo mencionaba hace rato, de ciencia ficción, y yo creo que en parte te permite tomar fragmentos de tu vida, jugar con otros que no son reales, y de pronto el autor guarda ahí ciertos secretos, y es tarea del lector preguntar qué tanto de lo que está ahí escrito es él, y qué tanto es lo que él hubiera querido ser en algún momento de la vida.
Ok, respecto a lo que nos estás diciendo, hay dos preguntas que podemos englobar. ¿Qué tan difícil es encontrar una inspiración para escribir? Y si has tenido bloqueos, ¿cómo los has superado? Sí, es complicado, es sencillo inspirarse para escribir, creo yo, cuando tienes el hábito o la dinámica de escribir, ¿no? Escribes una vez, escribes otra, escribes. He tenido maestros, mi querida maestra Ana Neumann, de hecho, eh, preciosa mujer, escritora, cuentacuentos, etcétera, me decía siempre, pues escribe todos los días. Aunque tú creas que lo que estás escribiendo no vale la pena o no es bueno, escríbelo y déjalo ahí. Y si mañana quieres escribir algo más, vuélvelo a escribir y un día vas a retomar y vas a poder corregir o vas a decir esto no era, pero te va a permitir brincar a otro lado. Entonces sí creo que la inspiración tiene que ver con la idea de escribir continuamente. Y de pronto un día algo te llena. Pero es muy extraño, o sea, es que el concepto de inspiración creo yo que a veces está como muy encasillado a algo que queremos delimitar o describir y no es posible. A veces te inspiras porque las palabras querían salir y nada más están esperando que tú tomaras un lápiz, un lapicero, un pequeño papelito y te sueltas porque lo traías de ahí en la mano, en la mente, en los labios, por un lado. Y por otro, ¿cuándo te bloqueas? Pues te bloqueas, yo creo, cuando no te das tiempo de pensar en ti. Y hay gente que escribe que dices, bueno, porque mira, de pronto te estás como volviendo Noy Express y un día tienes tiempo y escribes todo lo que tenías. Entonces yo siempre contesto, para poder escribir, perfecto. Qué bueno que seas un Noy Express y de pronto un día explotas y puedes escribir. Pero para tu vida cotidiana, yo creo que no es tan bueno porque esto que te guardas, que te va haciendo que de pronto te infles, pues sí, en un momento dado te puede permitir escribir, pero en el resto de la vida se te va a pasar porque estás metido en ti mismo y no tienes posibilidades de soltar para poder apreciar cada momento. Entonces, bueno, ¿cómo te desbloqueas? Otra vez, escribiendo. Escribiendo. Ok. Y hasta el momento, ¿cuál ha sido la obra que has escrito, la mejor obra que has escrito de acuerdo a tu percepción? ¿O cuál fue la que más te ha marcado la vida? Pues, es muy complicado poder responder así directamente. Yo creo que hablando de poesía, lo que más me ha marcado en la vida es la idea de ver juntos los poemas en un libro. Yo escribo desde hace mucho. La primera vez que publiqué un libro no fue de poesía, no fue de literatura, fue una investigación que es parte de lo que hago cotidianamente y lo publiqué y me emocionó mucho tenerlo conmigo, verlo ya finalmente materializado. Y ocurrió lo que yo pensé que no iba a volver a ocurrir, porque cuando recibí un segundo libro o me encontré de pronto, como a esto nos dedicamos, vaya, de pronto un día dices, bueno, viene un capítulo de un libro, sí, y de pronto sabes si es el libro tal o el libro tal, y aunque puede parecer pretencioso, de verdad llega un momento dado en que como lo haces tan cotidiano, de pronto un día dices, claro, mira que, gracias, me publicaron un texto ahí, perfecto. Entonces, pronto crees que no vas a volver a emocionarte cuando alguien te dice que se te ha publicado algo. Y me ocurrió con esto, me ocurrió con el primer libro que se llama Hojarasca, cuando lo vi ya en papel, cuando lo vi ya en librito, me emocioné mucho. Y cuando vi pensé que no me iba a ocurrir otra vez, porque ya pasó el primero de poesía, no me va a volver a pasar. Y no, llegué, salí de una junta, vine corriendo a recibir la caja, esperé para abrirlo como si fuera el 24, 25 de diciembre, abrirlo y ver lo que estaba ahí, y olerlo y sentirlo. Entonces no podría decir que un poema como tal, pero yo creo que estos dos libros de poesía me han marcado la vida. Ok, y justamente sobre este libro, ¿cuál fue la motivación que tuvo para y por qué? Pues en como ya lo he mencionado acá, lo que quería era soltar. Yo, he de ser honesto, este libro yo no lo quería publicar. Este libro yo más bien quería que soltara lo que tenía ahí, que se guardara en un papel como para
trasladarlo de mi interior a algo. Y fue mi esposa, justamente, fue René quien estuvo, pues deberías publicarlo, deberías presentarlo, deberías difundirlo. Y yo no había entendido por qué hasta que me comentó que a ella le había servido lo que yo había escrito aquí y que posiblemente había más de una persona que al leerlo, alguna frase, a lo mejor ni siquiera un poema completo, una frase, un pequeño enunciado, algo le hacía explotar en él y le permitía soltar y sanar. Entonces dije, bueno, pues va, lo publicamos y aquí lo tienen. Entonces, esa fue la más grande motivación de un libro que les digo duró 16 años guardado, escribiéndose, contándose hoja por hoja. Ok, pues muchísimas gracias. Yo creo que los que han leído el libro, los que hemos tenido contacto con el libro, agradecemos enormemente que te hayas animado a publicarlo. Así como te decía René, como lo comentó Neri, como lo comentó Lupita, realmente este libro te traslada a muchísimos momentos de cada quien. Y como decía bien René, es un libro que cada quien va a tener una interpretación en especial por lo que le llega o por la fibra que le toca. Yo creo que en esa parte es muy importante la contribución que haces en cómo nosotros interpretamos, reinterpretamos los poemas y podemos trasladarlos a una situación particular, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, si hay una pregunta que dicen que difícil, ¿es mejor leer o escribir? No sé qué es mejor, pero yo creo que lo complicado, lo difícil es comenzar. Y yo creo que una vez que tú comienzas a leer, me parece a mí que es más fácil que alguien empiece a leer que alguien empiece a escribir. Porque una vez que tú lees, te vas metiendo ideas y de pronto dices, oye, no, esto no va así. Y entonces pues hay que escribirlo para decir tu punto de vista. Entonces, lo complicado es empezar. Pero una vez que empezaste, te vas a dar cuenta que no hay de una o de otra. Normalmente el que lee mucho, escribe. No necesariamente es poesía, pero el que lee, normalmente escribe. Ok, pues creo que son todas las preguntas. Entonces cedo la palabra a la doctora René Dueñas. Muchas gracias a todos y pues un gusto el que estemos aquí participando. Antes de terminar, pedirles a todos por favor que prendan su cámara para quedarnos con el recuerdo de este momento, ¿sí? Que ha sido pues emotivo para todos. En lo que van prendiendo sus cámaras, les comento que hemos guardado el chat en donde venían las preguntas, ya que vamos a tener una dinámica adicional. Bueno, nada más tengo la duda de 2 personas que participaron, que deberían probarme que son ellos, ahorita al final digo quiénes. Vamos a hacer una rifa de tres textos de este que se está presentando, agradeciendo aquí la contribución del autor y de la Academia en Mercadotecnia por medio de la coordinación. Se va a hacer una rifa, la estaremos proyectando para que sea totalmente transparente entre las personas que hicieron preguntas y estuvieron participando en esta presentación. Al resto, pues confirmarles que está a disposición el texto por los medios que ya les pusimos aquí en el chat y pues agradecemos toda su participación. Vamos a ver cómo vamos en las cámaras. Anímense a prender las cámaras, chicos. Ok, bueno. Vamos a iniciar. Tengo 2 pantallas con fotos, bueno, no con fotos, con pantallas de ustedes, una gran sonrisa y viendo al frente hacia su cámara para que salgamos todos enfocados a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, me permiten un segundo para tomar la segunda pantalla y como ustedes no saben en cuál de las 2 se encuentran, volvemos a sonreír. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con una última, pues vamos a decir, proyección de
de lo que sería, de una de las interpretaciones que pudiéramos tener de este texto. Agradecemos nuevamente la participación de todos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes el día de hoy.